Lección 13. Para el 26 de septiembre de 2015. Debe oírlo el mundo entero. Sábado 19 de septiembre. Lee para el estudio de esta semana. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Nueva traducción viviente. Salmo 87, versos 4 al 6. 4 Incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro, e incluso a la distante Etiopía. Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. 5 Con respecto a Jerusalén se dirá: Allí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía. Y el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. 6 Cuando el Señor escriba en el registro a las naciones, dirá: Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. Juan 10:16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Romanos 2, versos 12 al 16. 12 Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. 13 Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. 14 Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. 15 Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. 16 El mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. Juan 14:6. Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Para memorizar. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16, versos 25 al 27. Dios usa personas para llevar el evangelio a otros. Pero millones murieron sin conocer las buenas nuevas de la gracia de Dios reveladas en Jesucristo. Esto lleva a dos preguntas. 1. En el día del juicio, ¿cómo tratará Dios a esos millones que no lo conocieron? 2. ¿Hay salvación para la persona que no conozca el plan de salvación como es en Jesús? Algunos dirán que hay salvación solo en una iglesia. En cambio, otros creen que todas las religiones son igualmente válidas para Dios y la vida eterna. Es vital que Jesús nos haya revelado el carácter de Dios, lo que habla de su amor por la humanidad y su deseo de que se salven cuantos sea posible. Dios es justo y, de la manera en que lo haga, se oirá el clamor. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Lección 13, domingo 20 de septiembre. No hay otro nombre bajo el cielo. Algunos cristianos tienen la convicción de que solo los que oyen y responden positivamente al evangelio cristiano pueden ser salvos. Los exclusivistas consideran que todas las religiones no cristianas son fabricaciones de los humanos caídos, que expresan una rebelión obstinada contra Dios. Por ello creen que los no cristianos están fuera de la gracia salvadora de Jesucristo. Otros cristianos llevan esto un paso más adelante, afirmando que fuera de su confesión religiosa específica no hay salvación, ni aun para otros cristianos confesos. Para ellos, otra confesión, con sus creencias divergentes, está fuera del cuidado de Dios, y estos creyentes no tienen posibilidades de entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, en 1302, en su bula papal Unam Santam, el Papa Bonifacio VIII declaró que es absolutamente necesario para la salvación que cada criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Algunos protestantes han enseñado algo similar con respecto a su propia confesión religiosa. Lee Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. ¿Con qué sentido debemos entender estas palabras? Las palabras de las Escrituras aquí son muy claras.
La salvación solo se encuentra en Cristo Jesús y en ningún otro nombre bajo el cielo. Sin embargo, es importante no leer en esta frase más de lo que dice específicamente. Imagínate a una persona que esté en un edificio incendiado. Antes de poder escapar, el humo la aturde y cae, inconsciente. Un bombero la encuentra, la toma y la lleva afuera, donde los paramédicos la atienden. La llevan al hospital y, unas horas más tarde, recupera la conciencia. Esa persona que fue salvada no tiene idea de quién la salvó. Del mismo modo, cualquiera que es salvado, ya sea antes de que Jesús viniera en carne o después de ello, será salvado solo por medio de Jesús, ya sea que haya oído, o no, su nombre o su plan de salvación. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo, no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza, e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón, y son reconocidos como hijos de Dios deseado de todas las gentes. 593. Lunes 21 de septiembre, lección 13. ¿Cuánto debe uno conocer? Ayer vimos que, aunque la obra de Cristo proporciona el único medio de salvación, algunos creen que el conocimiento explícito de Jesús no es necesario a fin de ser salvos. Esto no implica que la salvación se obtiene aparte de Cristo, sino que Dios puede y quiere aplicar los méritos de Jesús a quien Él desea. Algunos creen que los que no conocen a Cristo y nunca estuvieron expuestos al Evangelio pero que, bajo la influencia del Espíritu Santo, sienten su necesidad de liberación y actúan en armonía con ella, serán salvos. La cita de Elena G. de Witte al fin de la sección del domingo ciertamente implica esto. Piensa en Job y en Melquisedec. ¿Qué luz arrojan sobre esta idea los siguientes textos? Salmo 87, versos 4 al 6. 4 Incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro, e incluso a la distante Etiopía. Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. 5 Con respecto a Jerusalén se dirá: allí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía. Y el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. 6 Cuando el Señor escriba en el registro a las naciones, dirá: ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. Juan 10:16. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Hechos 14:17. Pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Hechos 17:26 al 28. 26 De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. 27 Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizá acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. 28 Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Romanos 2, versos 12 al 16. 12 Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. 13 Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. 14 Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. 15 Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. 16 Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará, por medio de Cristo Jesús, la vida secreta de cada uno. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2, versos 6 y 7. Pablo indica que algunos fuera del cristianismo reciben vida eterna como resultado del principio de una obediencia para vida. La obediencia a la ley de la conciencia, mientras esté en armonía con la ley de Dios, y el conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal, ayudará en el día del juicio a los que nunca oyeron del plan de salvación. Sin embargo, estas personas están respondiendo a la obra del Espíritu en sus corazones.
siendo que no conocemos los corazones de las personas, porque debemos ser cuidadosos de no juzgar la salvación de sus almas, ya sea en el caso de cristianos profesos o de no cristianos. Lección 13, martes 22 de septiembre. Universalismo y pluralismo. Algunas personas enseñan que Dios salvará a todos los seres humanos, no importa lo que creyeron o cómo vivieron. Universalismo. Es la convicción de que todas las personas serán salvadas, aun si nunca escucharon el Evangelio o creyeron en él. Después de todo, Juan 3:16 dice: De tal manera amó Dios al mundo. Según esa manera de pensar, si Él ama a todos, ¿cómo puede alguien perderse y sufrir el tormento eterno en el infierno? ¿Cómo podría Dios quemar para siempre a alguien a quien Él ama? Vemos de qué modo una doctrina falsa, el tormento eterno, conduce a otra, el universalismo. Relacionado con el universalismo está el pluralismo, la convicción de que todas las religiones son igualmente válidas, y conducen a Dios y la salvación. Ninguna religión en sí es mejor o superior a cualquiera otra, según esta teología. Un pastor de una iglesia en California dijo que su congregación no cree que el cristianismo sea superior, de ninguna manera, a otras creencias religiosas. Para los pluralistas, el vasto espectro de las creencias religiosas, los ritos, los símbolos y las metáforas son meras diferencias superficiales que esconden un núcleo similar en todas las religiones. Los pluralistas señalan que la mayoría de las religiones enfatizan el amor a Dios y a los demás seres humanos, una forma de la regla de oro, y la esperanza de una vida futura gloriosa. Según ellos, todas las religiones, en su esencia, enseñan lo mismo. Por lo tanto, son senderos válidos hacia Dios y es muy arrogante tratar de presionar las creencias cristianas sobre los miembros de otras religiones no cristianas. ¿Qué dice la Biblia acerca del universalismo y del pluralismo? Juan 14:6. Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Daniel 12:2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Juan 3:18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Mateo 7:13, 14. 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Segunda a Tesalonicenses 2:10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. No hay dudas de que tanto el universalismo como el pluralismo son contrarios a la Escritura. No todos serán salvos y no todas las religiones conducen a la salvación. ¿Qué le dirías a alguien que afirma que creer que el cristianismo es el único sendero verdadero a la salvación? Ver Juan 14:6, es arrogante y exclusivista. Comparte tu respuesta el sábado en la clase. Miércoles 23 de septiembre, lección 13. Pecadores que necesitan gracia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Qué gran esperanza se encuentra en este versículo para toda la humanidad. ¿Cómo podemos tomar esta verdad vital y hacerla propia? ¿De qué forma podemos usarla para motivarnos a alcanzar a otros? Según la Biblia, todos somos pecadores, Romanos 3:23, y Dios desea que todos nos arrepintamos, Hechos 17:30, 26:20.
Segunda de Pedro 3, 9, y seamos salvos, Primera a Timoteo 2, 4. Desde el Edén en adelante, el propósito de Dios es salvar a la humanidad de la devastación y la muerte eterna que el pecado y la rebelión trajeron a la humanidad. ¿Qué mayor prueba necesitamos que la cruz para mostrar el amor de Dios por nosotros, y su deseo de salvarnos? Sin embargo, la Escritura es clara. Dios no salvará a quienes abiertamente se rebelan contra Él. Lee y responde. ¿Qué advertencia solemne se encuentra en estos versículos? Génesis 6, 11 a 13. 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. 12. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. 13. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, lo borraré a todos y también destruiré la tierra. Romanos 1, 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Segunda a Tesalonicenses 2 y 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 22, 15. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos, y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Dios ama a todas las personas, pero todas las personas son pecadoras y necesitan la gracia, y esta gracia ha sido revelada en Jesús. Él ha llamado a su iglesia a difundir las buenas noticias de su gracia al mundo. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio, fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará, con el tiempo, aún a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, 10. ¿De qué maneras puedes personalmente, no el pastor, ni el anciano ni el diácono, sino tú, aprender mejor a revelar su gloria a un mundo moribundo? ¿Qué debes cambiar en tu vida para hacer esto? Lección 13, jueves 24 de septiembre. El llamado de la misión. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Primera a los Corintios 9, 22 y 23. ¿Qué principio importante está adoptando Pablo aquí, y cómo podemos reflejar esta misma actitud en nuestras vidas? El Señor de las misiones eligió a hombres y a mujeres, a pesar de sus debilidades, para trabajar junto con el Espíritu Santo y los ángeles, a fin de llevar el mensaje de perdón y salvación al mundo. Israel debía ser la luz de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, a menudo pusieron su luz debajo de un almud cajón. Mateo 5, 15, y las bendiciones que recibieron fueron guardadas en Israel. En lugar de mezclarse y compartir, se encerraron y se alejaron de las naciones para no contaminarse. El siguiente plan de Dios para las misiones mundiales requería el método de la sal. Ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19. Marcos 16, 15 y 20. Hechos 1, 8. La historia de las misiones cristianas brilla con relatos de misioneros que se sacrificaron, y fueron como sal en el mundo, llevando el evangelio de vida a las personas, a comunidades, y a veces, a naciones enteras. No obstante, como en el antiguo Israel, frecuentemente, los éxitos en la misión son oscurecidos por las limitaciones y las fallas de los misioneros, o por su actividad misionera general. Estas fallas humanas incluyen: 1. Una planificación pobre, inadecuada para la tarea. 2. Considerar como misión solo la educación, el cuidado de la salud y el alivio en desastres, y dejar de lado la predicación del Evangelio.
3. Que las organizaciones que envían a los misioneros designan recursos y personal escasos. 4. Misioneros no adecuados para la tarea. Y 5. Naciones que prohíben la predicación del Evangelio. La tarea no es fácil. Estamos en una gran controversia, y el enemigo hará todo lo posible para frustrar nuestros esfuerzos, sea en nuestro vecindario o en los lugares remotos del mundo. No obstante, no debemos desanimarnos. Tenemos muchas promesas de poder maravillosas, y estamos seguros de que Dios cumplirá su propósito en la tierra. Como dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Viernes 25 de septiembre, lección 13. Para estudiar y meditar, lee. En el Monte de las Olivas. En el deseado de todas las gentes, página 581. Speedy preparation. En Fundamentals of Christian Education. página 335. Ampliación de la obra en el extranjero. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 32. El Nuevo Testamento usa dos sustantivos griegos, acompañados por el adjetivo. Todo. Para expresar la extensión mundial de la misión cristiana. Todo el cosmos. En Mateo 26, 13, y Marcos 14, 9 y 16, 15, y todo el oikoumene. en Mateo 24, 14. Mientras cosmos, la palabra más general, significa el planeta, aparece unas 150 veces en el Nuevo Testamento, el término más específico oikoumene se concentra en los habitantes humanos del mundo. ¿Cuán extenso era? Todo el mundo. Para los primeros cristianos. Unos pocos años después de la crucifixión, habían alcanzado lo que hoy es Chipre, el Líbano, Siria, Turquía, Macedonia, Grecia e Italia. Hay evidencias de que el Evangelio llegó al sur de Rusia, la antigua Escitia, por el norte, a Etiopía por el sur, a la India por el este y a España por el oeste. Creyeron los primeros misioneros cristianos que debían alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Según el libro de Hechos, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, el día del nacimiento de la Iglesia cristiana, comenzó a proclamarlas maravillas de Dios a visitantes de varias naciones, regiones geográficas y grupos étnicos, Hechos 2, 5 al 11. Desde el primer día de su vida, la Iglesia cristiana ha sabido de la extensión mundial de su misión. Si ellos tenían esa comprensión en ese entonces, ¿cuánto más deberíamos tenerla nosotros? Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué respuesta dieron a la pregunta que está al final de la sección del martes, acerca de que los cristianos son exclusivistas y arrogantes? El exclusivismo necesariamente se traduce en arrogancia. 2. La comprensión que tiene la Iglesia del tamaño y la extensión de el mundo entero se ha expandido desde el día de Pentecostés. La comisión evangélica de Jesús de por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, será una verdad presente hasta que Cristo regrese. ¿En qué sentido la proclamación de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 se vincula con la gran comisión? 3. ¿De qué manera responderías a esta pregunta? Si la gente puede salvarse sin haber escuchado nunca el Evangelio, ¿cuán lógico es arriesgar la vida a fin de llevárselo a ella?